Muchas gracias por la presentación y muchas gracias también por invitarme a participar en este evento, tanto a la FINUT como a la organización H-Cereals. Y bueno, como saben, yo voy a hablar principalmente del impacto sobre la salud del consumo de cereales de grano entero y de diferentes políticas públicas en materia de salud pública nutricional que se han llevado a cabo recientemente con el objetivo de promocionar el consumo de cereales de grano entero en la población. La presentación la voy a estructurar básicamente en estas tres partes. En primer lugar, voy a hablar acerca de el consumo de cereales de grano entero para la prevención de las enfermedades crónicas. Después me centraré en lo que son las políticas de promoción de consumo de cereales de grano entero en la población y terminaré con una serie de conclusiones y recomendaciones. Con respecto a las enfermedades crónicas, únicamente a modo de introducción, por dar algún dato epidemiológico y centrar este tema, pues quería enfatizar aspectos como que actualmente las enfermedades crónicas suponen 41 millones de defunciones al año, suponen 17 millones de defunciones prematuras en personas jóvenes de edades inferiores a 69 años. Y las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte, seguido del cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes. En conjunto, estas enfermedades crónicas que acabo de mencionar son responsables de más del 80% de las muertes prematuras en el mundo. Si nos fijamos en datos de proyecciones de la incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas hacia el año 2030, tal y como ha estimado la Organización Mundial de la Salud, se estima que en los países de ingresos medios y bajos, a más del 50% de las enfermedades crónicas tengan lugar en estos países. Son muchos los factores de riesgo que se han descrito para estas enfermedades: la enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, la enfermedad obstructiva pulmonar y el cáncer. Y tengo que decir que realmente estos factores de riesgo que se han descrito pues, se comparten entre todas estas enfermedades. Son factores de riesgo muy asociados a los estilos de vida, como el consumo de tabaco, alcohol. También factores de riesgo más de tipo cardiovascular, como la presión arterial, la hipercolesterolemia, los niveles elevados de glucosa en sangre, la obesidad, el sedentarismo y, por supuesto, todo lo que son factores dietéticos como un bajo consumo de verduras, frutas en general y supuestamente, seguramente también cereales, aunque no tengamos evidencias hoy en día al respecto. En cuanto a estadísticas de consumo de cereales de grano entero en la población, para dar algunos datos acerca de cómo es realmente el consumo de este alimento en la población, tengo que decir que me ha resultado difícil encontrar datos que reflejen cómo es el consumo actualmente en la población. Los datos a los que me voy a referir son los publicados por la FAO acerca de comercialización de cereales para alimentación humana y animal, que es lo que se muestra en este mapa, donde pueden ver que en América Latina y en Europa ocupamos una posición intermedia. Acerca de países que más consumen cereales, pues destacan, como pueden ver en este gráfico, Estados Unidos, China y la Unión Europea, teniendo en cuenta que se refiere a consumo de cereales, pero no solamente para alimentación humana, sino también para alimentación animal. Y quiero destacar este aspecto porque realmente es difícil extraer datos acerca del consumo de cereales de grano entero en la población a nivel global, a nivel europeo o a nivel de algún país en concreto. A nivel europeo, por ejemplo, uno de los resultados que les quería mostrar es precisamente un estudio que se publicó en el marco del Estudio Prospectivo Europeo sobre Nutrición y Cáncer, donde se determinaron niveles de alquil-resorcinol como biomarcador nutricional por excelencia para medir el consumo de cereales de grano entero y donde se encontró que existe un gradiente norte-sur clarísimo con un aumento en el consumo y elevados niveles de este biomarcador nutricional más elevados en los países nórdicos con respecto a los países del sur de Europa, que es lo que les trato de ilustrar también en este gráfico que muestro aquí en esta parte de la diapositiva, donde como pueden ver
en países como Dinamarca, el nivel plasmático de este biomarcador fue significativamente más elevado al que nos podíamos encontrar, por ejemplo, en España. Em, sin embargo, em, también se destaca en este trabajo que ni tan siquiera en países como Dinamarca, un 90% de la población llega a cumplir lo que son las ingestas recomendadas de consumo de cereales de grano entero en este país. Con respecto a datos en España, lo que les muestro en esta diapositiva son datos de evolución del consumo del total de cereales entre los años 2015 y 2022, donde se pone de manifiesto que hay un claro aumento en el consumo de cereales. Si bien no sabemos si este dato se refiere realmente también a un aumento en el consumo de cereales de grano entero, a raíz de lo que son encuestas nutricionales publicadas por la ESAN y otros organismos gubernamentales, incluso a nivel europeo por la EFSA, se observa que también hay un aumento importante en el consumo de cereales y productos derivados de cereal. Pero nuevamente tengo que destacar que es difícil desagregar información con respecto a lo que son consumos de cereales de grano entero. Únicamente quería destacar un dato que he encontrado del Ministerio de Agricultura español muy reciente, donde se muestra que el consumo de cereales en el total del país es bastante considerable y que el consumo de cereales con fibra, que podría ser algo más aproximado a lo que podría ser el consumo de cereales de grano entero, pues realmente es como una tercera parte de lo que es el consumo total de cereales en nuestro país. Por lo tanto, disponemos de pocos datos acerca del consumo de cereales de grano entero y lo poco de lo que disponemos se deriva de estudios epidemiológicos como el estudio EPIC o el estudio PREDIMED, que manifiestan que la población española aproximadamente puede consumir en torno a 17 a 20 gramos al día de cereales de grano entero, teniendo en cuenta que estos estudios a los que estoy haciendo referencia realmente no son estudios representativos de la población española. Las recomendaciones españolas acerca del consumo de cereales en nuestras guías dietéticas lo que indican es que debemos de consumir 4 a 6 raciones de cereales, preferentemente integrales, o que, de acuerdo a lo que dictan nuestros objetivos nutricionales, más de 14 gramos de fibra sean consumidos por cada 1000 kilocalorías de ingesta calórica. Si realmente cumplimos con estas recomendaciones, con los datos que les acabo de mostrar, pues es realmente difícil de saber. En América Latina, seguramente todos ustedes conocen los datos publicados del estudio LANS en esta publicación reciente que muestro en la diapositiva. Como saben, en el estudio LANS participan 9.000 participantes de varios países de Latinoamérica y precisamente en esta publicación se pretendió caracterizar muy bien el consumo de cereales de grano entero. Para ello se hizo una clasificación de lo que podían ser productos de grano, considerando todo esto que les muestro aquí en la diapositiva. Y lo que se concluye en este trabajo, fundamentalmente en estas dos gráficas que les muestro, una con respecto al porcentaje de productos de cereales y otra con respecto a lo que sería la ingesta media de cereales, es que en el primer caso, con respecto a este porcentaje de consumo de productos de cereales, el consumo de cereales de grano entero, definido como cereales con al menos un 50% de grano entero, supone menos del 30% del total de cereales consumidos en todos los países, excepto en Colombia. Y si reflejamos estos datos de consumo con respecto a lo que sería una ingesta media de cereales estandarizada con respecto a 2.000 kilocalorías, si se fijan en el color gris claro, que es al que quería hacer referencia porque es el que refleja realmente el consumo de cereales de grano entero, si se fijan, el consumo realmente es muy bajo en todos los países participantes en el estudio ELANS. Realmente, ¿no? Entre España y los diferentes países de América Latina que participan en el ANS, pues creo que podemos concluir que compartimos una situación muy similar en cuanto a una ingesta muy baja de consumo de cereales de grano entero. Me voy a centrar a partir de ahora un poquito más en lo que serían las evidencias acerca de la relación entre el consumo de cereales de grano entero y la salud.
Y para ello me voy a basar en el informe que publicó la FINUT recientemente, en el año 2020-2021, acerca de estas relaciones del consumo de este alimento en la salud. Y además voy a hacer referencia a una serie de metaanálisis y otras fuentes de información que se han publicado con posterioridad para actualizar estas evidencias. Antes de comentar acerca de la relación cereal de grano entero salud, quería hacer un pequeño inciso para comentar acerca de la composición del cereal de grano entero, donde, como ya se ha comentado al comienzo de esta sesión, en el cereal de grano entero no solamente contemplamos el endospermo, sino que también contemplamos el germen y el salvado, que es donde realmente se van a concentrar muchos de los compuestos bioactivos del cereal, concretamente lo que es la fibra soluble e insoluble, pero también nutrientes con potencial efecto antioxidante, como la vitamina E, compuestos polifenólicos como los flavonoides, minerales y elementos traza. Y si se fijan en esta tabla que muestro en esta parte inferior de la diapositiva, si comparamos composición nutricional del salvado y el germen con respecto al endospermo, justamente podemos destacar lo que acabo de comentar. En el salvado y en el germen es donde nos vamos a encontrar una proporción muy importante de fibra y de hierro y otros elementos traza, y por supuesto compuestos polifenólicos y demás compuestos bioactivos a los que hacía referencia. De tal manera que si comparamos la composición nutricional de una harina de grano entero con respecto a lo que sería una harina refinada, pues lógicamente en una harina refinada tendríamos una pérdida muy considerable de compuestos bioactivos como fibra, minerales, compuestos antioxidantes y demás compuestos a los que hacía referencia. Centrándome ahora ya sí en las evidencias sobre el consumo de cereales de grano entero y la prevención de enfermedades crónicas, para que realmente me puedan seguir durante la presentación, puesto que voy a hacer referencia a muchos metaanálisis publicados en la literatura, quería hacer un breve inciso también, o una especie de recordatorio acerca de cómo se interpreta un metaanálisis en un estudio de epidemiología nutricional. Como ustedes saben, cuando hablamos de metaanálisis, realmente hacemos referencia a la combinación de diferentes estudios sobre una determinada relación entre consumo de un alimento como puede ser un cereal de grano entero y la salud, y la combinación de manera individualizada de cada uno de estos estudios en los que nos permite obtener un estimador global, resumen de cada uno de estos estudios. En ese estimador global de cada uno suma de todos estos estudios, también podemos encontrar el intervalo de confianza y interpretamos este estimador global con su intervalo de confianza diciendo que es significativo si este intervalo no contiene el 1 o si su p-valor es inferior a 0,05. En un metaanálisis nos tenemos que fijar también en la heterogeneidad, es decir, en si existe o no variabilidad en los diferentes estudios que se combinan para obtener este estimador global en el metaanálisis. Habitualmente nos fijamos para ello en el estadístico y cuadrado, que cuando es superior al 75% o cuando es estadísticamente significativo nos hace concluir que existe heterogeneidad en la combinación de estos estudios en el metaanálisis. Y en estos metaanálisis, en epidemiología nutricional, también nos podemos encontrar en metaanálisis que reporten resultados comparando categorías como altas con respecto a bajas ingestas de ese alimento, o también metaanálisis donde lo que se evalúa sean aumentos de manera continua de la ingesta de ese alimento por una ración o por una determinada cantidad. Estos metaanálisis también nos permiten evaluar relaciones dosis-respuesta o incluso evaluar si la asociación entre el consumo de ese alimento, de ese cereal de grano entero con la salud, es lineal o no lineal. Y por último, pues únicamente quería recordar que cuando hablamos acerca de los niveles de evidencia en los metaanálisis, es importantísimo distinguir entre estudios o metaanálisis, mejor dicho, que se derivan de estudios prospectivos con respecto a metaanálisis que se derivan de estudios de tipo caso-control, puesto que los estudios de tipo prospectivo son los que más evidencia nos van a arrojar. Bueno, después de este breve inciso, con respecto a las evidencias sobre el consumo de cereales de grano entero, con respecto a la mortalidad
por todas las causas y la mortalidad por causas específicas, las evidencias apuntan a que una alta ingesta de estos cereales de grano entero con respecto a una baja ingesta se asocia de manera significativa con un menor riesgo de mortalidad por todas las causas, si bien con cierta heterogeneidad entre los estudios, pero también con un menor riesgo de mortalidad por causas específicas, como por ejemplo por cáncer, por enfermedad respiratoria, por enfermedades infecciosas y por enfermedades no relacionadas con eventos cardiovasculares o con el cáncer. En una actualización de la evidencia reciente se ha podido concluir del mismo modo que el consumo elevado de cereales de grano entero se asocia con una reducción muy importante de la mortalidad por todas las causas y que incluso este consumo elevado de cereales de grano entero se asocia con una reducción importante de la mortalidad por enfermedad cardiovascular en general y también de la mortalidad por enfermedad coronaria isquémica del corazón. En los metaanálisis incluso se ha podido observar que ingestas de 50 gramos al día de cereales de grano entero ya logran un 20% de reducción del riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular, es decir, un consumo, aunque sin alcanzar lo que viene a ser una recomendación en general de consumo de cereales de grano entero, ya logra una reducción importantísima del riesgo de mortalidad por esta enfermedad. Y en un metaanálisis muy recientemente publicado, donde nuevamente se ha analizado la relación entre el consumo de cereales de grano entero con respecto a mortalidad por todas las causas y mortalidad por causas específicas como las enfermedades cardiovasculares, en el que se han incluido en concreto 46 estudios que evaluaron la asociación con respecto a cereales de grano entero y 22 estudios que lo evaluaron para los cereales refinados, se confirma nuevamente que por cada 30 gramos de aumento en la ingesta de cereales de grano entero, logramos disminuir de manera estadísticamente significativa la mortalidad por todas las causas y la mortalidad por causas específicas como por enfermedad cardiovascular o enfermedad coronaria isquémica. Y sin embargo, lo que se muestra también en esta actualización de la evidencia es que el consumo de cereales refinados no logra reducir la mortalidad global y por todas las causas. Con respecto a la asociación entre consumo de cereales de grano entero y cáncer, focalizándome fundamentalmente en lo que son cánceres digestivos, como le muestro en estos metaanálisis, lo que se ha observado en la literatura también es que un consumo elevado de cereales de grano entero se asocia con una reducción importante del riesgo para desarrollar tanto cáncer gástrico como cáncer colorectal. Lo mismo se ha observado con respecto al cáncer de páncreas para los cereales de grano entero. Sin embargo, si se fijan, para la harina refinada no se consigue observar una asociación significativa, lo que apoya que el consumo de cereales refinados no tiene implicaciones para reducir riesgo de desarrollar enfermedades como por ejemplo el cáncer o el cáncer de páncreas. Y a modo de resumen, acerca de todo lo que se ha publicado en la literatura sobre asociaciones entre consumo de cereales de grano entero y riesgo de desarrollar cáncer o de fallecer por cáncer, en prácticamente todos los metaanálisis y combinaciones de estudios se ha observado que un consumo importante de cereales de grano entero se asocia con una reducción notoria del riesgo de desarrollar cáncer colorectal, cáncer gástrico, cáncer de páncreas, cáncer esofágico e incluso cánceres hormonodependientes como el cáncer de mama. Con respecto al cáncer de próstata, las evidencias hoy en día no son concluyentes, pero son necesarios más estudios para realmente poder concluir acerca del impacto sobre este tipo de cáncer y el consumo de cereales de grano entero. En los cereales refinados, lo que se ha observado en estos estudios, pues es todo lo contrario. Por un lado, en un estudio que incluyó únicamente 2 estudios de una calidad metodológica dudosa,
se observa que consumos importantes de cereales refinados logran reducir el riesgo de desarrollar cáncer en general. Sin embargo, esto no ha quedado manifiesto cuando se ha evaluado la asociación con respecto a cáncer colorectal, e incluso lo que se ha observado es todo lo contrario, que un consumo elevado de cereales refinados se asocia con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon o cáncer gástrico. En relación con la diabetes tipo 2, también existen algunos estudios que han evaluado esta asociación y que se han combinado en un metaanálisis y que nuevamente muestran que un consumo elevado de en torno a 3 raciones al día de cereales de grano entero con respecto a consumir menos de 3 raciones se asocia de manera significativa con prácticamente un 70% de reducción del riesgo de desarrollar esta enfermedad, y que incluso a partir de una ración de consumo de cereales de grano entero se logran reducciones del riesgo de desarrollar diabetes de una manera significativa. Nuevamente, cuando se evalúa la asociación con respecto al consumo de cereales refinados, no se encuentran asociaciones. En el síndrome metabólico, los metaanálisis de estudios publicados sobre esta asociación también apoyan que un consumo elevado de cereales de grano entero reducen el riesgo de desarrollar síndrome metabólico en un 20%. Nuevamente, el consumo de cereales refinados pues apunta todo lo contrario. Incluso los metaanálisis muestran que consumir cantidades elevadas de cereales refinados aumenta el riesgo de desarrollar este síndrome metabólico, muy posiblemente debido a las implicaciones del consumo de cereales refinados con respecto al índice glucémico. Y con respecto a la relación entre el consumo de cereales de grano entero y la obesidad, la mayoría de los estudios publicados hasta la fecha defienden que consumir cereales de grano entero se asocia con una menor ganancia de peso y, en definitiva, también con un menor riesgo de desarrollar obesidad en el tiempo. Los mecanismos por los cuales los cereales de grano entero tienen este potencial efecto beneficioso sobre la salud se atribuyen a su alto contenido en compuestos polifenólicos, que, como saben, tienen un marcado efecto de reducción del estrés oxidativo y de procesos inflamatorios. Por supuesto, también a su alto contenido en fibra, que, como saben, se asocia a una reducción de los niveles plasmáticos de lípidos y de glucosa, lo cual a su vez también repercute en una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, menor obesidad, y por supuesto el consumo de cereales de grano entero también se sabe hoy en día que contribuye a mantener una microbiota saludable. Em, en cuanto a las políticas de promoción de consumo de cereal de grano entero para mejorar el estado de salud, vistas las evidencias que existen hoy en día acerca de los efectos beneficiosos del consumo de grano entero para la salud, quería poner como ejemplo una de las pocas iniciativas que existen en Europa para promover el consumo de cereales de grano entero en la población, que es la que se ha llevado a cabo en Dinamarca y que se conoce como The Danish Whole Grain Partnership. Es una iniciativa que se crea en el año 2008 precisamente para promover el consumo de cereales de grano entero en la población, puesto que en estos años se observa que existía en la población danesa una disminución en el consumo de cereales de grano, de cereales en general, pero sobre todo de cereales de grano entero, y bajo las premisas de que realmente comenzaban a existir evidencias de que el consumo de cereales de grano entero promovía un mejor estado de salud. Como resultado de este programa de promoción de consumo de cereales de grano entero en la población danesa, tras 15 años, lo que se ha observado es que el consumo de cereales de grano entero en la población prácticamente se ha duplicado en la población danesa, pasando de 36 a 82 gramos al día, y que el 50% de la población danesa actualmente alcanza las recomendaciones de consumo de 75 gramos al día de consumo de cereales de grano entero. Las principales fuentes alimentarias sobre las cuales se ha llevado a cabo este programa es sobre el consumo de avena y de pan de centeno, pero el éxito realmente de esta iniciativa estriba en dos actuaciones principales. En primer lugar,
lo que se hizo en esta iniciativa fue crear una alianza en la que participaron 31 organizaciones de diferentes ámbitos, ya fueran organizaciones de la salud, de pacientes, empresas, gobierno, comercio minorista, incluso la industria alimentaria. Todas ellas trabajaron en conjunto para definir todo el programa de promoción del consumo de cereales de grano entero, con una política muy focalizada en informar al consumidor sobre los efectos beneficiosos del consumo de cereales de granos enteros y acerca de cómo reconocer realmente estos productos en el mercado. Para ello lo que se hizo fue definir lo que era un producto derivado de cereales de grano entero. Se estableció lo que iba a ser el logotipo, que es lo que pueden ver en esta diapositiva en color naranja, que iba a acompañar a cada uno de los productos que debían de recibir este distintivo si cumplían con los criterios definidos para definir estos productos como basados en cereales de grano entero, y se establecieron muy bien todo lo que eran requisitos legales y contenido mínimo de cereales de grano entero en cada uno de los productos que podían ser merecedores de recibir esta declaración, este logotipo, perdón, y también una declaración en el envase que textualmente decía que la Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos recomienda 75 gramos de grano entero en la dieta, y además también que el producto en cuestión contenía una cierta cantidad en gramos de cereal de grano entero por cada 100 gramos de producto. A su vez, este programa de promoción del consumo de cereales de grano entero lleva a cabo una campaña muy importante acerca de recomendaciones de consumo de cereales de grano entero, que es lo que les muestro en esta diapositiva. En estas recomendaciones dirigidas a la población general, ellos establecieron que debían de consumirse 4 raciones al día de cereales y que la mayoría de estas raciones fueran de cereales de grano entero. La recomendación establecía que debían de consumirse al menos 75 gramos de cereales de grano entero al día, y para ello establecieron una recomendación fotográfica en la cual ilustraban que esto podía ser referido a una rebanada de pan de centeno o a 2 decilitros de avena, lo que viene a ser 70-80 gramos de avena. Esta recomendación para la población se llevó a cabo desde el año 2019 a través de las guías dietéticas que se publicaron para la población general y para la población infantil, enfatizando además la necesidad de tener que reajustar estas recomendaciones, es decir, de elevar el consumo de cereales y de cereales de grano entero cuando los requerimientos energéticos de la persona lo requiriesen. Les muestro aquí en estas 2 imágenes este distintivo del logotipo que desarrolló esta iniciativa danesa, para que puedan ver un ejemplo de cómo la población, los consumidores, realmente podían distinguir perfectamente este tipo de productos basados en cereales de grano entero en el mercado. Les comentaba anteriormente que bajo esta iniciativa se definió muy bien lo que iba a ser un cereal de grano entero. Ellos lo definieron como todo el grano cereal, es decir, germen, endospermo y salvado. Estos granos podían ser molidos, partidos o podían ser sometidos a otros procesos similares siempre y cuando los componentes del cereal estuviesen en la misma proporción que en el grano intacto, es decir, conservando siempre la proporción del germen, del endospermo y del salvado, y todo ello aplicado a todo tipo de cereal, ya fuera trigo, espelta, centeno, avena, cebada, maíz, arroz, mijo o sorgo. Y como requisito principal para que los productos comercializados con el distintivo de producto basado en cereal de grano entero pudieran llevar este distintivo como decía, se estableció que estos productos deberían de contener al menos un 50% de materia seca de grano entero o un 30% de lo que ellos denominaron el quid, que viene a ser la relación entre el peso de los ingredientes de cereales de grano entero en el total del producto elaborado. No voy a entrar mucho más en detalle en cada una de estas formulaciones o requisitos que establecieron en este programa de promoción de consumo de productos de cereales de grano entero, porque pueden encontrar toda esta documentación en la página web de esta organización, con mucha información más detallada con respecto a lo que les estoy comentando. En cualquier caso, también quería enfatizar
esta, esta otra publicación que consideraron con respecto al contenido mínimo de cereales de grano entero para todo tipo de productos basados en cereales de grano entero, siempre con la premisa de que al menos el 50% de la materia seca tenía que ser de grano entero, y para algunos productos, como por ejemplo los cereales de desayuno tipo muesli, con una proporción incluso superior a este 50% de materia seca como mínimo de cereal de grano entero. Lo mismo establecieron para diferentes productos comercializados basados en cereales de grano entero, y como decía anteriormente, toda esta información la pueden consultar en los documentos que ha publicado esta organización en su página web. Para terminar con este ejemplo de esta política de salud pública nutricional danesa, les quería mostrar los resultados que consiguieron tras implementar este programa. Si se fijan en esta diapositiva donde se muestran ingestas medias tanto para la población infantil como para la población adulta entre los años 2000-2004, y aproximadamente 10-15 años después, entre 2011 y 2013, lo que se encontraron tras implementar este programa fue un aumento muy considerable en la ingesta media de cereales de grano entero. E incluso, si se fijan en estas líneas de tendencia de consumo o de cumplimiento con respecto a las recomendaciones de consumo de cereales de grano entero en la población, lo que se encontraron fue que un 43% de los niños logran alcanzar las recomendaciones dictadas en las guías dietéticas, y un 27% de adultos logran igualmente cumplir con estas recomendaciones tras esta intervención, con un aumento muy considerable con respecto a lo que venían siendo las recomendaciones o el cumplimiento de las recomendaciones a nivel basal al comienzo de los años 2000, antes de poner en marcha esta iniciativa. En esta iniciativa no solamente trataron de establecer esta definición de cereal de grano entero, requisitos, criterios y demás, como he comentado anteriormente, sino que también se hizo énfasis en considerar declaraciones nutricionales y de salud en los productos alimenticios que recibían el logotipo de grano entero. Y para ello recomiendan en este documento, en esta iniciativa, hacer referencia a lo que son las declaraciones nutricionales y saludables publicadas en Europa por la EFSA. No existen como tal para los cereales de grano entero, pero sí existen para la fibra y para los beta-glucanos, que como saben son componentes mayoritarios en los cereales de grano entero. Como conclusiones y perspectivas de esta iniciativa danesa, pues querría resaltar que ellos hacen énfasis en su informe que tras más de una década han conseguido aumentar en un 75% el consumo de granos enteros en la población en general, y sobre todo en niños en un porcentaje muy considerable, que gracias a los esfuerzos conjuntos de todas las organizaciones que participan en este programa se ha conseguido aumentar la oferta de productos integrales en el mercado danés, productos integrales, productos de granos enteros, y que además han conseguido aumentar el conocimiento de la población acerca del consumo de estos productos como un alimento beneficioso para mejorar su salud. Este programa también ha contribuido a cambiar las normas relacionadas con la elaboración de productos de granos enteros como el pan, y aunque los resultados han sido muy exitosos, como les acabo de mostrar, aún sigue siendo necesario, según esta iniciativa, seguir trabajando en este sentido, porque una proporción aún bastante considerable de la población no cumple con las recomendaciones de consumo de granos enteros en este país. Hoy en día existe una iniciativa que se está llevando a cabo a nivel europeo, que es la que se denomina como Whole EU Grain Project, a la que se están adhiriendo algunos países del este de Europa, como Rumanía, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, tratando de poner en marcha esta misma iniciativa para promover y para aumentar el consumo de cereales de grano entero en la población. A raíz de lo que estaba comentando, precisamente hoy me ha llegado esta noticia de OFIC, del European Food Information Council en Europa, donde se hacía alusión a que hoy, 15
15 de noviembre es el Día Internacional de los Cereales Integrales y que es necesario aumentar el consumo de cereales de grano entero en la población europea en general. Aparte de esta iniciativa danesa que les acabo de presentar, en Europa no existen iniciativas similares, pero con toda seguridad se irán poniendo en marcha en los años sucesivos. Y para terminar, quería únicamente a modo de resumen enfatizar algunos de los aspectos que he comentado en la presentación, y es que existe una gran cantidad de estudios que apoyan que, por supuesto, el consumo de cereales de grano entero tiene implicaciones muy importantes sobre la salud, lo que apoya que las recomendaciones dietéticas tengan que enfatizar el consumo de cereales de grano entero en la población en general, y esto no siempre es así. Un alto consumo de cereales de grano entero se sabe que reduce el riesgo de mortalidad por cualquier causa, pero también la mortalidad, la incidencia de enfermedades crónicas muy prevalentes en nuestra sociedad, tanto en los países de ingresos altos como en los países de ingresos medianos y bajos, de enfermedades como el cáncer, el síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2. La fibra de estos alimentos a base de cereales de grano entero parece ser el principal responsable de este efecto protector para desarrollar estas enfermedades que acabo de comentar, aunque también otros muchos componentes bioactivos presentes en los cereales de grano entero explican estos efectos beneficiosos del consumo de cereales de grano entero. Muchos de los estudios que les he presentado, estos metaanálisis que de manera global resumían los resultados reportados en la literatura, provienen de América del Norte, de Europa, pero no incluyen estudios de otras regiones geográficas, como por ejemplo América Latina, lo que sugiere que es necesario llevar a cabo estudios también en estos otros países para poder confirmar estos resultados que la literatura sugiere en torno a los efectos beneficiosos sobre la salud. Y en cualquier caso, son necesarios más estudios que esclarezcan estas asociaciones y que realmente nos permitan extraer evidencias mucho más sólidas acerca del consumo de cereales de grano entero sobre la salud. Son necesarios estudios que evalúen estas asociaciones teniendo en cuenta más variables para evitar sesgos como la confusión residual, estudios amplios y de seguimiento, fundamentalmente estudios de cohortes, aunque también estudios de intervención, estudios que apliquen una definición consensuada de lo que son productos de cereales de grano entero. No lo he comentado anteriormente, pero precisamente la heterogeneidad en la combinación de los estudios, en los metaanálisis que se encuentra, parece ser debida a que no existe una definición similar de lo que es un producto de cereal de grano entero en todos los estudios. Hay una amplia variabilidad, como mostraré en una de las siguientes diapositivas. Y también son necesarios estudios que incorporen biomarcadores nutricionales de consumo de cereales para poder esclarecer mejor estas evidencias. Por lo tanto, la evidencia actual apoya que los cereales de grano entero previenen el desarrollo de enfermedades crónicas, mientras que los refinados no tienen efectos significativos o en todo caso incluso podrían tener un efecto perjudicial para la salud, pero siguen siendo necesarios más estudios que tengan en consideración todo lo que acabo de comentar y sobre todo que traten de consensuar una definición de lo que son cereales de grano entero para poder comparar de una manera más fehaciente los resultados entre los estudios. Como recomendaciones, y con esto ya termino mi intervención, pues quería resaltar que, puesto que el consumo de cereales de grano entero tiene efectos beneficiosos sobre la salud, y creo que esto ha quedado claro con todos los resultados que les he mostrado, es necesario aplicar programas y políticas sanitarias que traten de aumentar el consumo de cereales de grano entero en la población, como ha sido el caso de la política que se ha instaurado en Dinamarca. Como les he mostrado en esta presentación, el consumo de cereales de grano entero es muy bajo en general en la población europea, en la población de Latinoamérica y en general de manera global.
Es importantísimo para llevar a cabo estos programas y estas políticas sanitarias de promoción del consumo de cereales de grano entero en la población, establecer unas recomendaciones unívocas, cuantitativas e internacionales, mejorar la identificación de los productos que contienen cereales de grano entero con logotipos distintivos, con mensajes en el etiquetado, al igual que han hecho en esta iniciativa danesa. Es también necesario hacer una definición o establecer, mejor dicho, una definición legal y una normativa de los productos que deben recibir este distintivo. Por supuesto, llevar a cabo programas de educación nutricional para concienciar a la población acerca de los efectos beneficiosos que entraña el consumo de los cereales de grano entero. Y a nivel de la industria alimentaria, también habría que mejorar la elaboración de productos de cereales de grano entero para mejorar las características sensoriales de estos productos con el objetivo de que los consumidores también hagan mayor uso de este tipo de productos. Y por último, también quería resaltar la necesidad de que es necesario trabajar en la reducción de los costes de los productos de cereales de grano entero que actualmente en el mercado español, en el mercado europeo, son de un coste superior a los productos basados en cereales refinados. Y con esto termino mi intervención. Muchas gracias.